Buenos días, buenas tardes Monzón, buenos días, buenas tardes Planeta. Esto es Monzón Directo TV, programa que patrocina el Ayuntamiento de Monzón, realiza José Luis San Juan y coordina y presenta FJ Porquet. Estamos en el programa número 21 que se corresponde con el 8 de diciembre de 2020. Ustedes nos localizan en el buscador de YouTube escribiendo el nombre Monzón Directo TV y el número del programa que deseen ver. Saludamos a Sandokan, nuestro fiel escudero, y comenzamos con el programa de hoy, que es amplio y variado. Empezamos con el encendido de la luminaria navideña. Las luces se activaron el 27 de noviembre a las 6 de la tarde. En la Plaza Mayor se reunieron el alcalde, diversos concejales, la presidenta de la Asociación de Comercio, Beatriz Arregui, los expresidentes Lola Fuentes, José Antonio Torres, Rodolfo Bernat, Jesús Guerrero y Juan Nadal, y Pili Mata, hija de Daniel José Mata, primer presidente del gremio, a quien el encendido de la luminaria vino a rendir homenaje póstumo. Pili recibió una placa, recordó la vida de trabajo de su padre y, por supuesto, también de su madre, al frente de Óptica Mata, y apretó el botón del encendido de la red, la cual tiene como principal referencia el árbol artificial de 12 metros de altura plantado muy cerca de la fachada del ayuntamiento y con tentáculos hasta los balcones. En el porche ha quedado instalado el Belén de tamaño natural de la Asociación Isaac Lumbierres. Tenemos imágenes y declaraciones. Bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into... Buenas tardes. Hoy damos inicio a la campaña navideña con este encendido de luces, con un original y un diseño nuevo que hemos colocado más cerca del ayuntamiento, enlazando la fachada del ayuntamiento con este árbol, y sobre todo lo importante es que hoy homenajeábamos a Daniel Mata, que está aquí su hija, que fue el primer presidente y actual presidente honorífico de la Asociación de Comercio. En un momento tan complicado para el comercio, para la hostelería, para servicios, en general para la actividad económica de nuestra ciudad, queremos que sientan todo nuestro respaldo. Saben que el ayuntamiento está con ellos, con la asociación desde el primer momento, que juntos tenemos que superar esta adversidad y que entre todas las administraciones tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. De nada sirve que el ayuntamiento haga todos sus esfuerzos si otras administraciones no colaboran también con esas ayudas que son necesarias para sectores que son clave y estratégicos, ya no solo en nuestra ciudad, sino también en nuestro país. Yo cedo la palabra a Bea. Bueno, pues por parte de la asociación queremos dar las gracias al ayuntamiento por habernos tenido en cuenta en este acto, que siempre nos tienen en cuenta, pero este año más si cabe, haciendo partícipe a Pilar del encendido de las luces y así pues recordando la figura de Daniel Mata, uno de los pioneros en la Asociación de Comercio. Y bueno, para nosotros todo un honor haber participado de este encendido y este año con más emoción si cabe. Y bueno, por lo que respecta al resto de campaña, hoy empieza una campaña de Navidad muy importante para el sector. Si normalmente esta es la temporada más importante del año para el comercio, este año sin duda es donde vamos a echar todo el resto. Lo echamos además este año de manera todavía más impactante de la mano del ayuntamiento, porque bueno, el comercio, como sabéis todos, ha sido uno de los sectores más mermados por la pandemia. Así que esperamos que haya calado la concienciación, la campaña de concienciación sobre la gente, que se compren este año los regalos aquí en Monzón, que los Reyes lo tienen absolutamente todo aquí, Papá Noel igual. Así que contamos con la colaboración de todos los montisonenses, que sabemos que somos todos gente muy grande. Gracias. Yo quiero dar las gracias pues por haberse acordado en concreto pues el Ayuntamiento y la Asociación de Comercio de mi padre. Incluso pues también quiero añadir a mi madre, porque los dos eran muy luchadores, ya no solo por el comercio y el tejido industrial de Monzón, sino también pues por la sociedad, por la comarca.
y eran gran amantes de este sitio, y bueno, yo creo que ahora nos dirían que luchemos, que nos reinventemos, que sigamos hacia adelante, que esto bueno, llegará, pasará, nos hará más fuertes, y sobre todo eso, que concienciemos a la población de que aquí tenemos todo, como decía nuestra presidenta, que no nos tenemos que ir fuera, pero para eso, pues eso, el comercio y el tejido industrial tiene que apostar y tiene que reinventarse y tiene que trabajar duro, pero yo creo que la gente responderá, y eso es lo que mi padre nos habría dicho en este momento. Creo que sería eso, su deseo. Gracias. I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Seguimos con asuntos propios de estas fechas. El Ayuntamiento y la Asociación de Comercio presentaron el 30 de noviembre, en el marco de la estación de ferrocarril, la campaña de Navidad comercial, cuyo eslogan icono reza «Monzón, tu mundo seguro». Intervinieron el alcalde Isaac Claver, el concejal de Comercio Miguel Hernández, el de Urbanismo Raúl Castanera y la presidenta de los comerciantes Beatriz Arregui. A destacar, una partida de 25.000 euros para aplicar descuentos de hasta el 20% a los clientes por el sistema de bonos. Esta iniciativa se pondrá en marcha a mediados de mes, una vez los comerciantes se den de alta en la página específica de CEOs. También el sorteo de una gran cesta entre la clientela del sector de la alimentación, la implantación de un sistema de reparto a domicilio ejecutado por empresas locales y concursos de escaparates e iluminación de balcones. Las bases se pueden consultar en la web www.monzon.es. Y un magnífico vídeo publicitario elaborado por nuestro compañero José Luis San Juan, que adjuntamos tras las palabras de Claver, Hernández, Castanera y Arregui. Buenos días, hoy estamos aquí para presentar la campaña de comercio en esta Navidad, que si bien es cierto que es una Navidad diferente, no por ello es menos cierto que no tenemos que perder la ilusión y la esperanza y esos momentos tan entrañables que se viven en esta época del año, y que ahora más que nunca queremos estar del lado y ayudando en todo lo posible a nuestro comercio y a nuestra hostelería. Este año se trata de una campaña sin igual, una campaña global, transversal, que esta misma mañana ya daba comienzo con una gincana que se ha preparado para los niños y para las familias, para que los propios niños puedan ir buscando a Papá Noel en diferentes comercios de nuestra ciudad, y una iniciativa que parte del sector de la educación y que también consideramos muy importante para concienciar a los más pequeñitos también y a todas las familias de la importancia de consumir en nuestro comercio local. Como bien se decía el otro día en el encendido de luces, en nuestro comercio y en nuestra ciudad tenemos de todo, pues hagámoslo valer y sobre todo conozcamos a nuestro comercio y consumamos aquí. Como decía el señor alcalde, tenemos 4 grandes líneas que sacamos desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Comercio, otras 2 más desde la Concejalía de Urbanismo. Por lo que a mí respecta, es un trabajo que creemos que se ha puesto en marcha con ese tráiler que adelantamos este domingo, de una campaña de concienciación. Una campaña de concienciación que queremos que sea algo relevante, algo que nos llegue al corazón, que nos llegue a que hay que comprar en Monzón, hay que utilizar los servicios de Monzón. Va a residir sobre todo, o digamos así, hay un icono que es ese vídeo que luego os presentaremos, de una concienciación de quédate en Monzón, compra en Monzón
y al fin y al cabo esta ciudad es tu mundo seguro. Posteriormente vamos a adelantar y, como decíamos, ponemos en marcha un sistema de reparto a domicilio. Queríamos de esta manera intentar que el comercio, el servicio de Monzón pudiese, digamos, contraatacar a los servicios que se dan desde Internet. Creemos que es un esfuerzo que se realiza todo desde empresas de Monzón, todo está contratado con empresas de Monzón y gente de Monzón para que nuestros comercios puedan, como decir, contraatacar a los grandes, ¿no?, a Internet. En este caso, pues tendrá sus limitaciones, pero lo que sí que queremos decir es que todos los comercios que quieran participar, evidentemente tendrán unas limitaciones de peso y volumen, podrán apuntarse a una aplicación y los clientes harán lo mismo. De esa manera somos capaces de llevar las compras a casa del cliente. Por otro lado, hemos conseguido que con esos bonos activa que pondremos en marcha, 25.000 euros, la gente pueda llegar a tener unos descuentos de hasta el 20% en sus compras. Esto que lleva a que no le cuesta nada al comerciante y evidentemente el cliente ve satisfecho pues esos descuentos que tampoco salen de su bolsillo. El ayuntamiento se ha dejado, digamos, para este final de año, digamos, unas actividades potentes y de calado, que lo que pretende es que en esta gran campaña que es la campaña de Navidad puedan llegar a todo el mundo y evidentemente no resientan esas ventas. Por último, y ya por decir, por no dejarnos a nadie, hemos sacado la campaña alimentación, es decir, haremos una gran cesta porque hay muchas tiendas de alimentación, hostelería, que no pueden entrar en el tema de los bonos, simplemente por tema de precios, y en este caso lo que haremos será una gran campaña donde esa cesta será sorteada entre todos los clientes, tanto de comercios de alimentación como de hostelería. Y ahora, sin más, simplemente decir que estamos en la estación donde arranca el vídeo y queríamos ver que esta estación que nos ha servido de mucho esfuerzo al organismo de gobierno del Ayuntamiento de Monzón, al alcalde, para que no nos quitaran trenes, para que no nos quitaran servicios, evidentemente también es una manera de mostrar que no queremos que se vaya ningún comercio, ningún bar de hostelería ni ninguna empresa de servicio. Ahora paso la palabra al concejal de urbanismo que nos explicará su campaña. Muchas gracias a todos. Pues en estas navidades tan extrañas y tan diferentes a lo que solemos estar acostumbrados por estas fechas, desde la Concejalía de Urbanismo nos hemos unido a esta campaña tan transversal en la cual pues hemos querido aportar nuestro granito de arena para aportar, dijéramos, un rayo de felicidad, un rayo de esperanza. Entonces, desde la Concejalía de Urbanismo hemos aportado un concurso de escaparates, pues, en el que habrá una serie de premios y que las bases se van a colgar brevemente en la página web del Ayuntamiento, en la cual pues también queremos fomentar, dijéramos, que la gente pues salga a la calle, vea los escaparates y así a poder aportar nuestro granito de arena. Al igual que en el concurso que hemos planteado de diseños con luces navideñas de los balcones de Monzón. Entonces, pretendemos aportar, dijéramos, un rayito de esperanza, un rayito de felicidad, y puesto que desde la Concejalía de Urbanismo para el año 2021 íbamos a introducir o retocar otra vez el programa Maquearte que se llevó durante hace 2 legislaturas, hemos pensado que para iniciar el programa Maquearte, qué mejor que en estas épocas navideñas comenzar con un Maquearte navideño donde se pueda introducir el arte urbano en la ciudad. Bueno, pues yo en principio quería dar las gracias al Ayuntamiento de Monzón porque yo creo que jamás el Ayuntamiento se había involucrado tanto en una campaña navideña, jamás se había volcado tanto con el comercio como, por un lado, lamentablemente le ha tocado hacer este año por el tema de la pandemia. Ya demostró junto a la asociación durante el confinamiento que estaba ahí, con las ayudas que dio el Ayuntamiento a los comercios que se habían visto afectados pues, por cierres o bien por disminución de sus compras, y bueno, llegados a este momento el Ayuntamiento echa el resto en la campaña de Navidad, porque también hay que decir que la asociación llega hasta donde puede llegar. Nosotros por nuestra parte vamos a poner en marcha un sorteo, como hacemos todos los años,
pero en lugar de hacer aquellos famosos 3.000 euros que iban destinados a una persona y que tenía que gastarse en 24 horas y bueno, lo que otras veces habíamos hecho, en esta ocasión vamos a hacer una especie de sueldo anual, con lo cual vamos a sortear 2 sueldos de 100 euros al mes para todo el año 2021. Explicaremos las bases en nuestra página de Facebook, y después un tercer premio de 50 euros al mes durante todo el año 2021. Creemos que es una manera de repartir el gasto a lo largo de todo el 2021, que esperemos que sea un año mucho mejor que el 2020, que ya tenemos ganas de darle carpetazo. Y bueno, y así pues poner un poco, como decía Raúl Castanera, un poco de alegría. La verdad es que estamos súper agradecidos al ayuntamiento, porque es que yo creo que están todas las áreas abarcadas, porque es que vamos a tener desde urbanismo pues los escaparates arreglados y todos los balcones embellecidos, con lo cual va a haber otra alegría en la calle, eso es lo que se persigue. Después desde la Concejalía de Comercio, que por supuesto ha echado Miguel Hernández el resto también, tocando el tema de los niños, teniendo también la consideración de los bonos, que muy reclamados también por la gente, porque en grandes ciudades se ha hecho, pero también hay que decir que ciudades como Monzón somos muy pocas los afortunados que lo tenemos, o sea que hay que poner en valor el trabajo y el esfuerzo que está haciendo nuestro consistorio. Y bueno, y ya el tema del transporte, me parece que eso ya somos incluso pioneros. Así que muchísimas gracias al ayuntamiento. Nosotros por nuestra parte, pues lo que os comentaba, ese sorteo, que se rellenarán los tickets de compra para no tener que dar papeles ni nada más, tener que liar las cosas. Y después para los niños también, que he comentado ya en algunos medios de comunicación con todos vosotros, creíamos importante el hecho de concienciar a los niños y de demostrarles que los Reyes Magos vienen a comprar a Monzón. Entonces se ha repartido por toda la comarca, pues yo creo que debe haber repartidas unas 6.000 cartas para Papá Noel y para los Reyes Magos, porque cada uno hay niños que son más fieles a uno o a otro. Y esas cartas hay que depositarlas en los comercios, en nuestros establecimientos, y así los niños se conciencian de que los Reyes van a ir allí a comprar. Así que eso es por nuestra parte, y reiterar una vez más nuestro agradecimiento al ayuntamiento. Yo creo que no solo la Asociación de Comercio, sino el comercio de Monzón en general debe sentirse muy orgulloso por la ayuda que está recibiendo por parte del ayuntamiento, por la sensibilidad que está demostrando, que no en todos los sitios se ha demostrado igual. Dicen y dicen que estas navidades no van a ser como las de antes. Y miren, yo pienso que los que dicen y dicen quizás no aciertan. Porque Navidad siempre ha sido un tiempo para ponerlo todo en la mesa. Yo elijo la ilusión, elijo mantener la alegría encendida, y más aún cuando me siento en casa. Monzón siempre fue una gran familia. Y no hay nada como sentirse en familia en estos tiempos, ¿verdad? Tiempos en los que la seguridad y los detalles importan. En los que mientras la mirada de niñas y niños se ilumine, sabremos recuperar la magia que nos une. Sabiendo cuidar de nuestra comunidad, dando amor a la familia, viviendo reencuentros con los seres queridos y manteniendo la ilusión por la amistad y la paz. Porque a veces la magia no solo viene de Oriente, la hay que incluso está con nosotros todo el año. Demos luz a estas Navidades para que nada apague el brillo de nuestras ilusiones. Monzón, tu mundo seguro. Vamos ahora con asuntos castelares, tecnológicos y muy sorprendentes. El alcalde Isaac Claver, el concejal de Turismo y Promoción Exterior Jesús Guerrero y el gerente de la empresa Teusens, Álvaro Monzón, presentaron el 1 de diciembre la herramienta informática que permite a cualquier persona, allá donde esté, basta con tener conexión a Internet, visitar el castillo de forma virtual y explorarlo personalmente mediante un avatar al que, además, podrá customizar, es decir, vestirlo a su gusto como luciría un caballero templario.
La herramienta, pionera en España, así lo subrayaron en la rueda de prensa, está emparentada con los videojuegos y la gamificación, es decir, la educación mediante el juego en el ámbito digital. De ahí que el avatar o representación gráfica de la identidad virtual del usuario se mueva por las dependencias a gusto de éste, interactúe con otros visitantes e incluso con el guía turístico, aplauda, anime, etcétera, etcétera. Para acceder a la descarga hay que entrar en www.visitavirtualmonzon.com, www.visitavirtualmonzon.com. Vemos el resumen de lo que nos contaron. Dentro de esa visión que tenemos en Monzón, de intentar tener esa visión de futuro, de un Monzón del siglo XXI, un Monzón moderno, un Monzón conectado, acorde a lo que nos demandan hoy en día a las administraciones, a las propias empresas y a la propia sociedad montisonense de Aragón y de España, pues hoy presentamos una primera piedra de lo que sería el Monzón virtual. Estamos, como todo el mundo sabe, inmersos en procesos de transformación digital, acordes a lo que nos demanda hoy en día la propia sociedad, y hoy damos el primer paso con la virtualización de lo que es nuestro monumento estrella, el buque insignia, lo que es el Castillo de Monzón. ¿Qué queremos hacer con el proyecto que vamos a presentar hoy aquí? Que la gente pueda entrar en esa página visitavirtualmonzon.com, que estará disponible a partir del próximo día 4 de diciembre, y pueda ver cuáles son las bondades que tenemos en nuestro municipio. En este caso vamos a empezar por el buque insignia, que es el Castillo de Monzón, el castillo de los Caballeros de la Orden del Temple, que además, como todo el mundo sabe, pues ha pasado por diferentes periodos, y de hecho ya está disponible para que la gente pueda visitar virtualmente nuestro Castillo de Monzón, y además que siga como polo de atracción para poder venir aquí a verlo presencialmente, físicamente, y además de visitarlo, pues pueda pasar por nuestros comercios, por nuestros bares y por nuestros restaurantes. Este primer proyecto que vamos a realizar aquí, que vamos a presentar hoy aquí, que es el Castillo de Monzón, es el primero de muchas acciones que queremos hacer. El objetivo posterior sería la Catedral de Santa María, que también es un monumento estrella, y a partir de allí pues iríamos viendo cuáles son esos planes estratégicos, cuáles son aquellas acciones que queremos mostrar al mundo dentro de esa visión de la transformación digital. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Es un proyecto muy interesante. Hay que felicitar a todo el Departamento de Transformación Digital y de Turismo, encabezado por Jesús, concejal de ambas concejalías, que ha sabido aunar nuestro buque insignia, como bien decía, el turismo con la transformación digital, con esa apuesta de futuro, y estar hoy aquí presentes para mostrar, como bien dice Jesús, al mundo nuestro castillo. Se podrá realizar una visita virtual a través de la página web, y con esto damos un paso de gigante y nos introducimos ya en lo que es un presente, como es la transformación digital y esta nueva era digital que ha venido para quedarse y en la que todos tenemos que adaptarnos, y Monzón, sin duda, con el objetivo estratégico que tiene el concejal y que tiene todo el equipo de gobierno, avanza en esa dirección. Así que muy ilusionados con este nuevo proyecto. Muchísimas gracias, Jesús. Confiamos que a la gente le guste y que ya no solo a la gente de Monzón, sino, como bien decimos, de todo Aragón, incluso de toda España, puedan visitarlo. Buenos días a todos. Me presento. Soy Álvaro Monzón, de la empresa Deusens. Soy cofundador y director general de la empresa Deusens. Esta herramienta es una herramienta pionera a nivel europeo. La diferencia que nos vamos a encontrar, debido a las circunstancias en las que estamos, en una pandemia global, estamos viendo cómo está habiendo mucha digitalización, pero no se está viendo tanto como lo que os vamos a presentar hoy aquí. A diferencia de otras visitas virtuales, lo que podemos visualizar aquí es poder interactuar con el resto de las personas. Entonces podemos hacer visitas con un guía, o incluso podemos ir con toda nuestra familia o yo qué sé, conocer a gente de otra parte del mundo que ha venido a visitar el Castillo de Monzón. Cada uno tendrá su propio avatar y puede interactuar con el resto de los avatares a través de la voz. Ahora mismo, si os dais cuenta, con el micrófono que hay en la parte inferior, cada vez que yo estoy hablando se ilumina en verde. Esto lo que quiere decir es que se está recogiendo mi voz y, por lo tanto, toda la gente que esté próxima a mí lo puede escuchar. El castillo lo vamos a poder visitar de una forma muy sencilla, en la que nos vamos a poder mover con nuestro propio avatar, que vamos a poder customizar con la época, y en el que nos podemos teletransportar, por ejemplo, a ver la habitación donde residió Jaime I, ¿no? Vamos a visitar, por ejemplo, cada uno de los espacios. Nos vamos a situar dentro de lo que sería la habitación de Jaime I, en la que, como veis, la hemos intentado recrear lo más fielmente posible, y en el que a través de las ventanas podemos ver el Monzón de hoy.
Desde esta solución vamos a poder interactuar con el resto de los avatares en los que podemos, por ejemplo, hacer pequeñas interacciones desde animar y poder aplaudir, podemos incluso saludar al resto y, sobre todo, la voz es lo más importante. Si nos fuésemos fuera del castillo a ver el propio exterior, como vais a ver, hemos recreado absolutamente hasta el más mínimo detalle en el que vamos a poder visitar cada uno de los espacios, cada uno con su propia puerta, en el que si, por ejemplo, nos vamos al templo, vamos a poder entrar en cada uno de los espacios y poder interactuar con el resto de las personas que hayan dentro. Por ejemplo, ahora mismo nos estamos encontrando dos personas que ahora mismo están en nuestra oficina, pero que podrían estar en otra parte del mundo y que los que yo podría interactuar con ellos y hablar. Esto además le permite al Ayuntamiento de Monzón que se puedan hacer visitas guiadas virtuales en las que se puedan agendar pequeñas visitas para visitar el castillo y en las que cada uno con su propio avatar pueda participar y escuchar todo como si estuviese aquí. El objetivo al final siempre es que vengan a visitar Monzón, pero esto es una gran aproximación, hemos querido aproximarnos lo máximo posible a lo que es este gran monumento aragonés y nacional y europeo. Y tenemos las mismas vistas, las fantásticas vistas que tenemos a día de hoy, las podemos ver también a través del mundo virtual. Fui nombrado maestro y tutor de Jaime I. Hola, soy Jaime. Estamos en 1214, en mi casa, en el castillo de Monzón. Estoy junto a mi maestre temple, Guillén de Monrodón, y mi primo, Ramón de Berenguer. Como bien indicaba Jesús, cada uno de los espacios tiene un pequeño vídeo que nos va a explicar y nos va a adentrar. Bueno, pues nos encontramos aquí en la Torre del Homenaje, es uno de los edificios más singulares del castillo. Es un edificio que ha sido recortado en altura y que actualmente el interior alberga un museo y tiene una fisonomía completamente actual. Y por ejemplo podemos entrar a la Torre del Homenaje y ver hasta lo que tenemos a día de hoy. La dirección, perdona que no lo habéis dicho, ¿cuál es? visitavirtualmonzon.com. Visita virtual Monzón. Sí. ¿Cuándo va a estar disponible? A partir de este viernes estará disponible. Hemos empezado con muy poquitos avatares, tanto con oficiales templarios como caballeros templarios, que los vais a ver ahí. También dos tipologías de campesino. Lo vemos también en lo que es el género femenino, también nos encontramos los mismos trajes, ¿vale? Para podernos también customizar como queramos. Y la idea de esto es lo que hablábamos antes, hacerlo crecer cada vez más y cada vez preparar más trajes de la época e ir preparando cada vez más, incluso a futuro, quién sabe, igual hasta podemos plantear el recrear armas y el poder incluso mostrar batallas o entrenamientos en los que se producían en aquella época, ¿no? En el castillo. Esto es ir poco a poco e ir creciendo. Actualmente la plataforma va a poder tener hasta 50 personas a la vez, aunque en cualquier momento se va a poder ampliar el servidor para que pueda contener a 1000 personas, 2000 personas, 5000 personas, las personas que fuesen necesarias. Pero durante concurrentes, actualmente va a soportar hasta 50 personas a la vez. Entonces la guía del castillo hará una visita virtual guiada pues un día, una hora, de forma que el grupo de visitantes le seguirá y ella irá hablando y explicando. Es decir, igual que si estuvieras aquí, pero estarás en un mundo imaginario, que es el castillo virtual. Entonces la gente hará las preguntas, la guía contestará, o sea, la voz de la guía va a ser la voz que oigamos en los altavoces del ordenador. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sumérgete en un entorno medieval y siéntete como un caballero templario del siglo XIII. Descubre el castillo templario de Monzón como nunca antes lo habías visto. Disfruta de la visita desde tu propia casa y conoce la historia que rodea este impresionante monumento nacional. Adéntrate en el castillo y explora todos los rincones donde el rey Jaime I residió durante su niñez. Un pedacito de nuestra historia al alcance de un clic,
gracias a la visita virtual. No te lo pierdas. Visítanos ya, como tú quieras, virtual o presencial. Tú eliges. Ahora un asunto muy emotivo. El 2 de diciembre se cumplió el primer aniversario de la muerte de Julián Alamán, el que fuera en diferentes etapas, algunas solapadas, concejal del Partido Popular, presidente del Atlético Monzón y responsable de las categorías inferiores del club. Bajo el paraguas de la efemérides, el Ayuntamiento, con el respaldo de la entidad futbolera, organizó un acto de homenaje en el que se descubrió un monolito instalado cerca del marcador del estadio Isidro Calderón y a un paso del campo Antonio Alcubierre, que recuerda a la persona y al aficionado. La chapa de acero Corten, elaborada por la firma local Publiarte, recoge el busto de Alamán, el escudo del Atleti y las frases «Siempre en el corazón» y «Julián eterno». Asistieron el alcalde, concejales, familiares, jugadores rojiblancos y amigos. En todo momento se evitó la aglomeración de público. El hermano del homenajeado, Javier, expresó el agradecimiento de la familia. Alcalde, un homenaje a Julián en el primer aniversario, ¿no?, de su fallecimiento. Sí, un homenaje a un amigo y a una persona, sobre todo, pues que aparte de ser concejal, lo importante es su implicación, en este caso con el deporte y en la sociedad montisonense. Una persona que lo daba todo por los demás, que fue presidente del fútbol base, presidente del Tercera División, y nosotros como ayuntamiento pues queríamos dejar esa señal y ese homenaje en este aniversario y dejarle aquí, que es donde a él le gustaría estar, como un espectador más del Atlético Monzón. Silencio, discreto, como era él. Los que lo conocíamos sabíamos que era una persona que trabajaba en silencio, siempre dispuesta, y por lo menos aquí, en este espacio, aunque ya nos veía los partidos de su Atlético Monzón, pues verá a todos los chavales, a todo el fútbol disfrutar y será un aficionado más. Y este es nuestro símbolo, como dice el eslogan, siempre en el corazón, y en el corazón lleva el Atlético Monzón, que era su pasión, y que en este aniversario, que rápidamente se ha pasado este año, pues podamos dejar este homenaje, este sencillo homenaje a su figura y a todo su trabajo que hizo por Monzón y por todo el deporte. Supongo que muy emocionados, ¿no?, y también agradecidos. Pues sobre todo agradecidos. Ya cuando me comentó la idea Isaac ya de hacer este acto, ya dije que vamos, que era algo súper bonito por parte de él y de todo, imagino, de la corporación, y el sitio el ideal. Él lo que le gusta es estar viendo el terreno de juego, siempre veía los partidos de los chavales, de los grandes, de quien fuera. Vamos, el sitio el perfecto, ya se lo dije, la idea que había tenido.
Más madera. A mediados de mes, Cáritas Diocesana de Barbastro Monzón presentará la campaña de sensibilización específica de Navidad, la cual le sirve para reforzar sus arcas y la despensa de alimentos. En años sin pandemia, las asociaciones y los grupos culturales que organizan festivales y otros actos para ayudar a Cáritas son multitud. En este endiablado 2020 no es el caso. Sin pretender adelantar el contenido de la rueda de prensa y el balance de números anual que la organización acostumbra a facilitar a los medios de comunicación de sus múltiples programas, entrevistamos a la directora Amparo Tierz para que nos diese 4 claves del actual escenario y las preocupaciones más acuciantes. Por razones más que evidentes, esta campaña de Navidad, campaña de sensibilización de Cáritas, va a ser bastante más especial. Amparo, ¿cuál es el mensaje principal que queréis hacer llegar a la población? Con el lema "Esta Navidad más cerca que nunca", Cáritas nos dice que a pesar de la pandemia que estamos padeciendo, no podemos olvidarnos de las personas sin recurso y más que nunca debemos estar cerca de ellas. Entiendo que debido precisamente al dichoso coronavirus, el número de personas que demandan ayuda ha crecido. Pues sí, mira, en la coordinación que ha existido, porque desde el primer momento con algunos servicios sociales y entidades sociales también nos hemos coordinado, las ayudas de alimentación ha sido nuestro mayor esfuerzo, pero también hemos dado respuesta a otro tipo de ayudas económicas. Pero deciros que, por ejemplo, de Monzón ha sido un 29% las personas que han llegado por primera vez a Cáritas y en general en el ámbito de Cáritas Diocesana ha sido un 24% el aumento de estas ayudas. O sea, podríamos hablar de un 25% general de nuevas personas que necesitan ayuda debido a la pandemia. ¿Dónde estamos en este momento? Pues mira, nos encontramos en una de las despensas solidarias que Cáritas Diocesana tiene en las localidades, por ejemplo, de Barbastro, de Monzón, de Fraga y de Binéfar. Esta es la de Monzón, desde luego que ha sido una de las que más trabajo ha tenido. Yo estaba equivocado porque pensaba que se mantenía aquella tradición de llevar a Cáritas una bolsa, pero no es así. ¿Esto lo abastece vuestro dinero y el Banco de Alimentos? Exacto. Pues el Banco de Alimentos, tenemos una coordinación también que normalmente, quincenalmente, nos dan alimentos, pero luego, desde luego, ha sido a base de los recursos propios de Cáritas. Bueno, que también hay subvenciones para el tema de acogida, pero bueno, este año yo creo que pasaremos las subvenciones que hemos tenido para ello y Cáritas también tendrá que desembolsar lo suyo. Yo decía en la entradilla que habitualmente en un año que no hay pandemia, diversas asociaciones y grupos culturales organizaban festivales donde se recogía tanto para Cáritas como para Cruz Roja. Este año no va a ser así. ¿Qué es lo más apremiante? ¿Esta bolsa de comida o pagar un recibo de la luz o de la calefacción? Pues mira, todo, porque claro, nosotros, por ejemplo, en el tema de alquileres que vienen, pues claro, los alquileres, sabéis que por estas zonas también son altos, pues entonces un poco hacemos el consenso con la persona que viene y a lo mejor durante un mes pues le estamos dando las ayudas en alimentación y esas personas están guardando el dinero para pagar el alquiler. Otras veces no llegan y también tenemos que apoyar ese gasto. Y las luces pues ya es muy normalizado, porque con esto de la energía... Pero bueno. ¿Cómo le hacemos llegar a Cáritas un donativo? Bueno, pues tenemos la semana que viene la presentación de la campaña y ahí más o menos daremos las pautas, pero lo que decimos, este año de muchas Cáritas y parroquias nos están diciendo de traer alimentos, pero bueno, también les estamos diciendo que el tema económico en donativos en dinero pues también nos va a ir mejor, pero más que nada también por el tema de la pandemia, de la manipulación de estos alimentos. Creo que también teníais o barajabais la posibilidad de activar una aplicación de estas que mueven tanto los jóvenes, ¿no? Pues sí, estamos ahí, que lo queremos presentar también ahora el día de la presentación de la campaña. Un poco, desde luego, nos estamos volcando en hacer una campaña por diferentes motivos que llegue a la gente y bueno, y se sensibilice con la misma. Desde luego hace falta en estos momentos. Oye, una persona que es usuaria de esta despensa,
¿Está en un listado y la persona responsable ya sabe en qué momento debe atenderla? La persona responsable está en coordinación con la trabajadora social de las acogidas. Desde luego, una cosa muy importante y que lo tenemos súper es la protección de datos de las personas. Entonces, pues donde nos encontramos y donde se encuentra cada despensa solidaria de Cáritas, pues miramos también que sean sitios donde la gente acude y con toda la tranquilidad y bueno, y un poco la protección de esas personas que en estos momentos también es necesario. Lo que no queremos ni Amparo ni yo es que el televidente se quede con la imagen de una mandarina, una botella de aceite o un pepino. El dinero de Cáritas es para muchísimas más cosas. Formación, inserción. Pues bueno, en estos momentos, desde luego, todos los proyectos y todas las actividades que hacemos a Cáritas nos preocupa mucho. Pero en estos momentos una cosa que hemos detectado y nos preocupa con el tema de la pandemia es la soledad que han tenido muchas personas, los confinamientos estos tan prolongados, que pues ha habido muchas angustias, hay muchas personas con depresión y entonces sí lo que estamos ya ahora en enero vamos a poner en marcha es un programa de atención psicosocial para las personas pues que o familias que lo necesiten y bueno, el apoyo ese psicológico lo vamos a hacer desde enero, porque desde luego es una de las cosas con esta pandemia que más hemos detectado en las personas. Como soy amigo de Amparo me voy a permitir una broma. ¿Ves cómo no hacía falta la chuleta? Que te sale toda la primera. Estamos terminando. Como siempre hay que mencionar a los voluntarios. Bueno, pues mira, los voluntarios es el pilar principal de nuestra institución. Son 400 voluntarios los que... 400 y algo que hay. Toda la diócesis. De toda la diócesis. Y bueno, pues como muchas actividades también se han ralentizado con la pandemia, pues también los voluntarios han estado un poco pues más relegados de estas actividades. Pero también hemos detectado, y os lo digo, que estamos muy satisfechos de un voluntariado joven que ha acudido y están trabajando en primera línea. O sea, muchas de las actividades que ahora seguimos, porque Cáritas durante la pandemia no ha cerrado, nuestra Cáritas ha estado ahí atendiendo a la gente, pues una de las cosas que desde luego la sensibilización y que se ha hecho de las necesidades que hemos tenido de personas han llamado a muchos a nuestras puertas, pero desde luego deciros que en primera línea ahora hay un grupo de gente joven que bueno, que eso es una satisfacción grande y gracias. Ahora sí que termino. Hay una persona mal pensada que nos está viendo, que opina que alguien entra por esa puerta, se lleva de aquí una bolsa de alimentos y dentro de media hora va y recoge otra en el Servicio Social de Base y otra en Cruz Roja. Eso es imposible. Desde luego ha sido a nivel diocesano la coordinación, pero yo desde luego os he dicho que a nivel local de Monzón ha sido muy importante, pues porque desde el primer momento nos reunimos Cruz Roja, Protección Civil, Cáritas, Servicios Sociales, Ayuntamiento, con todas las direcciones a la cabeza y planeamos una coordinación que desde luego ha sido muy importante, porque cualquier persona... Las alimentaciones, por ejemplo, han venido todas derivadas de los servicios sociales. Cuando ha habido más recibos de luz y otras cosas, han ido a otras instituciones. Y luego deciros que a mí gratamente otra de las cosas que me ha sorprendido son la gente de Protección Civil, que han estado ahí y han bajado, pues, por ejemplo, desde aquí hemos hecho muchas ayudas comarcales. Pues han llegado aquí a la puerta y han cogido los paquetes que Monse ahora os contará preparado y los han llevado, pues os puedo decir, al Balate, al Cole, etcétera, como a otros pueblos. Eso desde luego a mí me ha sorprendido gratamente ese trabajo de que muchas veces son gente que los ves, pero dices, no sabes bien lo que... Y de esta pandemia, gracias también a ellos. Ahora sí que te voy a meter en un brete, porque esta no la tenías preparada. Mirando a la cámara, a pesar de todo, hay que desear feliz Navidad. Sí, desde luego. Mira, eso es lo más importante. Decir feliz Navidad a todos y gracias. Yo siempre digo muchas gracias a todos. Gracias a ti.
Bien, la parte final del programa la van a ocupar las noticias relacionadas con la 26ª edición de la Feria del Libro Aragonés, que tal como informó en el anterior programa Olga Asensio, codirectora del certamen junto con Álvaro Palau, se celebrará los días 12 y 13 de diciembre, más la jornada inaugural que tuvo lugar el pasado día 6 en el Paseo de las Letras Aragonesas, en el barrio de La Jacilla. Lo esencial, una treintena de editoriales expondrán su producción en el parking de la avenida Cortes de Aragón, local cubierto, amplio y ventilado que la organización considera el espacio ideal. Para minimizar los contactos, el público circulará en una sola dirección por las dos plantas y la terraza, donde estará instalada la carpa para la presentación de libros. Sobra decir que se controlará el aforo. Vemos un resumen de la rueda de prensa. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Hoy presentamos la 26ª edición de nuestra Feria del Libro Aragonés, la feria del libro más importante de nuestra comunidad autónoma, en un año que todos sabemos por las circunstancias muy complicado, un año COVID, un año de pandemia, un año de dificultades, de limitaciones, de restricciones y un año en el que ahora más que nunca hay que agradecer el gran trabajo de los que tengo aquí presentes, de Miguel, de Olga y de Álvaro, que gracias a su empeño, a su buen hacer, a todas las gestiones que habéis realizado, todos los problemas que ha habido, incluso hasta hace 5 minutos, la verdad es que con personas como ellos, nuestra sociedad montisonense se siente más orgullosa que nunca de poder sacar adelante una edición como esta, que aunque sea en un formato también diferente, adaptado a las circunstancias extraordinarias, no deja de ser nuestra 26ª edición de la Feria del Libro y eso hay que ponerlo en valor. Creemos que hemos concebido, por así decir, una feria que va a estar muy a la altura de los tiempos que corren. Creemos que esta feria apuesta más que nunca no solo por la cultura, que es una feria de cultura, sino también por las bases. Y las bases son las editoriales, las bases son los escritores, las bases son el público. Y esas bases hay que tener ese respeto, ese cariño. Nosotros con las editoriales se ha hablado mucho, Álvaro, Olga, no han parado de hablar con ellos todos los días. Ellos nos han demostrado su agradecimiento. Es más, hoy creo que salía un artículo en un periódico, no me voy a decir cuál, y nos agradecían personalmente el esfuerzo que hemos hecho. Con respecto a lo que vamos a poder tener, desde luego lo más importante son los libros y los lectores. Y este año sí que puedo decir, y yo creo que tampoco me voy a equivocar, por lo que llevo visto, que es un año magnífico en cuanto a cosecha de libros. Hay veces que decíamos con los refranes, año de nieves, año de bienes. Bueno, pues este año, año de COVID, año de una excelente cosecha editorial aragonesa, que no olvidemos que es de las mejores plataformas que hay a nivel nacional. La literatura aragonesa es muy reconocida fuera de Aragón por la calidad y por la cantidad, pero sobre todo por el amor que tienen todos y cada uno de ellos a la hora de diseñar los productos. Vamos a hablar ya de productos porque ya no son libros, son como casi yo diría que un libro es un objeto de arte. Y en esas novedades editoriales que cada año se acercan a Monzón en la Feria del Libro Aragonés, pues este año también me gusta mucho, y por lo poco que he podido ir leyendo, es que también somos afortunados en los temas, porque cuando llegó la famosa pandemia, que todavía soportamos, muchos creímos que todo lo que se iba a editar ese año tendría que ver con el COVID. Y no es así. Sí que se han editado cosas y muy buenas. De hecho, por ejemplo, uno de los libros que salieron durante ese tiempo fue un libro de Javier Sierra, que fue uno de los invitados del año pasado y que es un libro pues, muy bien documentado, con una historia muy buena detrás. Es un libro que está a caballo entre lo que es la novela y lo que es el ensayo cortito, pero que nos pone un poco en órbita sobre qué es esto de la pandemia que nos ha llegado y si es la primera o será la última. Aparte de eso, y algún otro libro que hay con ese tema, todos los demás autores se han preocupado mucho de ponernos delante un menú tan variado que es tan difícil escoger entre qué libros te vas a querer comprar en la Feria del Libro Aragonés que yo no me atrevería a decir ni nombres,
pero sí que estoy segura que todos ellos son de máxima calidad y los tenemos aquí. Y eso no me cansaré de decirlo nunca. Monzón es la cuna de la mejor literatura aragonesa en los días de la Feria del Libro Aragonés, independientemente de las fechas en las que lo podamos celebrar. Compañera de fatigas, nunca mejor dicho, porque la verdad es que este año pues había ganas, había muchas ganas en la calle. La gente nos paraba, porque como bien dice Olga, desde el mes de febrero nos iban para, pues ya la gente ya nos iba diciendo, oye, este año muy bien, pero ¿y el año que viene? ¿Vale? El año pasado estuvo muy bien en diciembre y este año la edición, ¿qué nos va a presentar? Bueno, nosotros teníamos muchas ideas, pues porque, como decimos, hablamos con todos los editores, se les pasa siempre una encuesta, pero aparte de la encuesta es el día a día de estar allí en la feria y preguntarles a unos y a otros cosas que ven en otras ferias, que también se pueden, ¿por qué no?, podemos adaptar a Monzón, ¿no? Y bueno, y teníamos ya nuestro planteamiento preparado. Todo ese planteamiento, como bien ha dicho Olga, nuestras mejores pesadillas o sueños pensábamos que iba a tener que cambiar tantísimo, ¿no? Pues como digo, había ganas y había también mucho interés por parte de las editoriales. Nos decían, hacerlo como queráis, pero hacerla. Por favor, hacedla. Es un año en el cual nos han suspendido ferias por todos los sitios. No hay manera de poder sacar nuestras publicaciones. Tenemos cosas muy buenas, como dice Olga, para poder ofrecer a la gente, pero no podemos salir a la calle a venderlas. Y nosotros dijimos, bueno, pues por nuestra parte recogimos todas esas ganas, todo ese interés y toda la ilusión que también ponemos el equipo de organización y que también la corporación pues comparte con nosotros, y con toda esa mezcla hemos preparado pues una feria diferente, una feria empezando ya por la ubicación. La ubicación de la feria, como todos sabéis, pues por la actual pandemia y la actual situación sanitaria, pues aconsejan sobre todo ventilación, sobre todo que los espacios, que no nos metamos en espacios cerrados, en espacios donde se pueda acumular gente. Bueno, pues hemos mirado, estudiamos todas las posibilidades que ofrece Monzón, que son muchas, y decidimos cambiar de ubicación. Teníamos también un protocolo, ya preparamos un protocolo para la nave de la Azucarera, que era la nave donde siempre se hace la feria. Pero al final pues hemos decidido cambiar de ubicación, y este año la Feria del Libro se va a desarrollar en el parking de la avenida Cortes de Aragón, el parking municipal de Monzón. ¿Por qué? Pues porque es un espacio que nos permite, pues es un espacio cerrado, entre comillas, cubierto, vamos a decir que es un espacio cubierto, porque no es un espacio cerrado. ¿Por qué? Porque no tiene paredes. Por lo tanto, la ventilación es absoluta en ese sentido. Es un espacio que también nos permite organizar un recorrido. El recorrido de la FLA este año va a ser unidireccional, ¿de acuerdo? Va a ser un recorrido en el cual estará todo muy bien señalizado, donde las personas entrarán por un punto de información, donde habrá gel, donde se les informará sobre las medidas que se han tomado en la feria. Las personas irán pasando por ese pasillo, por ese recorrido, en una sola dirección, como digo. Subirán a la planta primera también, donde también habrá expositores, y aquellas personas que deseen también asistir a alguna de las presentaciones de libros, de novedades, que como todos los años sabéis que muchas editoriales esperan a la FLA, a la Feria del Libro de Monzón, para presentar, en la parte de arriba donde está la terraza, que es la parte de parking que está descubierta, allí habrá una carpa donde se realizarán las presentaciones, ordenadas, previamente anunciadas, como hacemos siempre, y pues con un aforo. Eso sí, este año aquellas presentaciones que se desarrollaban en la Feria de la Azucarera otros años, que iba la gente, pues mira, me interesa, me siento, pues bueno, ahora habrá previamente un listado de esas presentaciones, habrá unos horarios donde la gente que desee, o que esté interesada en esa presentación, pues puedas pedir, digamos, pues una cita o reservar, digamos, su entrada para poder estar dentro de esa carpa, ¿de acuerdo? Esa carpa, pues evidentemente es un lugar muy ventilado también, que también se va a higienizar tras cada una de las presentaciones, y nos ofrece, pues bueno, es mucho más versátil que hacerlo en el interior. Como digo, luego las personas seguirán de nuevo ese recorrido guiado, irán bajando por las rampas por donde bajan los coches, para salir de nuevo a la calle. Si una persona dice, ostras, es que yo he visto tal libro en tal editorial,
no es problema, puedes entrar a la feria tantas veces como quieras, pero siempre en esa dirección. Tenemos también un protocolo de seguridad, incluso para la gente que, por ejemplo, quiera esperar a una firma de un autor, pues habrá unos espacios, unas zonas habilitadas, en el caso de que pues, hubiera 2 o 3 personas interesadas en que un autor pues, dedique o hable con él, pues habrá unas zonas en las cuales pues, podrán esperar a que sea su turno con total seguridad. Y luego, pues simplemente yo quería también adelantar respecto al tema del cartel. Ya sabéis también que ha habido un tema de cambio de fechas, que realmente sí, los editores nos han agradecido por activa y por pasiva que hayamos tenido a bien poder ofrecerles esa posibilidad de que lo que queríamos era de alguna manera también mostraros pues bueno lo que refleja, ¿no? La FLAC al final reflejaría pues una ciudad, reflejaría una ciudad de cultura donde tenemos pues todos los libros que ahí aparecen son edificios, donde aparece el humo que sale de la chimenea, pues no dejan de ser letras, ideas y buenas intenciones. El ganador del concurso es José Francisco Castro Fernández. José Francisco Castro Fernández es sevillano y bueno, la verdad que esto lo que quiere decir es que aquí se ve también la dimensión que toma la FLA, ¿no? Porque para presentarse desde Écija concretamente a un cartel de una feria del libro aragonés en Monzón, Huesca, pues hombre, esto también nos da que pensar, ¿no? De la dimensión que ha tomado la feria y de esa trayectoria de esos 26 años. Entonces sí, dijimos ya, porque ya lo decidimos en aquel momento, en septiembre, hablamos con ellos y estuvieron encantados de formar parte de ese paseo, que van a ser Ángel Guinda, Ana Alcolea y Luis Tueco. La forma de elegirlos, lo dije en aquel momento y lo digo ahora, es bastante complicada porque la lista que tenemos de nombres para poder poblar aquel paseo es muy larga, porque llevamos mucha trayectoria y hay mucha gente buena. Entonces, el año pasado elegimos aquellos 5 por los motivos especiales de la primera vez, y este año pues nos quedamos en 3. El concejal es muy generoso porque yo siempre pido más y él me dice, Olga, no puede ser, y yo lo entiendo. Ángel Guinda, porque quizás el poeta de los mejores poetas de España, que es aragonés y que tiene devoción por nuestra feria, que ha venido otras veces, que ha participado en cenas literarias, que ha participado en firmas de libros. Ana Alcolea, porque es una escritora de las grandes en el sentido de que se dio a conocer ya hace muchísimos años con literatura infantil y juvenil, una literatura que a veces se ha considerado menor y que no lo es, por eso digo que es una escritora de las grandes, y es una escritora que es capaz de emocionar a grandes y pequeños, no con las obras de literatura infantil y juvenil, sino con todas ellas. Ahora acaba de publicar otra, que es El brindis de Margarita, que es preciosa y es para adultos. Y a Luis Tueco, por escritor de novela histórica, que el año pasado homenajeamos a Corral, y él lo que tiene diferente con respecto al anterior es que, así como Corral se dedica a la novela histórica ambientada en la zona también mucho de Aragón, pero en siglos pasados, lo que hace Tueco es ambientarlo en lugares muy específicos de Aragón y a partir de ahí nos recrea toda la historia. Todos conocemos la trilogía del castillo, el monasterio y la ciudad. Entonces, por eso elegimos a esos 3. Comprendimos que hay algo que tiene que estar sobre todo, ¿no? Y es la cultura y evidentemente que las editoriales, que son las empresas y los motores de esa cultura, les vaya bien todo el año. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues lo que este humilde concejal, hablándolo con el alcalde y con los compañeros de organización, pues tuvimos esa brillante idea, creo yo, de crear una plataforma, una web. Creo que va a sorprender muchísimo. Probablemente va a ser una web, una plataforma que aúne toda la cultura de Aragón. Hablamos siempre de libros, hablamos siempre de escritores.
Hablamos siempre de clubs de lectura, hablamos siempre de bibliotecas, hablamos siempre de escritores noveles, hablamos siempre de editoriales que tendrán esa relación, hablamos de gratuidad a la hora de presentar, hablamos de vídeos en streaming, hablamos de muchísimas cosas que se van a recoger y van a estar en la Feria del Libro Aragonés de Monzón, online. Y va a estar todo el año, abierto para todo el mundo. Reiteramos, el Paseo de las Letras Aragonesas, que valga el verbo debutó el año pasado, ha sumado 3 hitos dedicados a escritores de la tierra. Así, a la hilera conformada por los de Luz Gabás, Antón Castro, José Luis Corral, Javier Sierra y Sandra Araguas, le dan continuidad los de Ángel Guinda, Ana Alcolea y Luis Zueco. El primero de este trío, uno de los poetas más aplaudidos de Aragón y del conjunto de la nación, asumió el encargo de leer el pregón de la 26ª edición. Por diversas razones entendibles, ni Guinda, ni Alcolea, ni Zueco pudieron asistir al acto, pero enviaron vídeos que los asistentes a la inauguración vieron en un televisor. El reportaje de la mañana del Día de la Constitución, dedicada a la Feria del Libro Aragonés, cierra el programa número 21 de Monzón Directo TV. Aprovecho para despedirme y les emplazo para el siguiente, que llevará la fecha del 25 de diciembre, para más señas Navidad. No bajen la guardia, ya falta menos para recuperar la ansiada normalidad. Buen día, mejor tarde y feliz noche. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a los prolegómenos, a esta 26ª Feria del Libro Aragonés de Monzón. Para evitar aglomeraciones, desde la organización han decidido adelantar a este domingo, 6 de diciembre, coincidiendo con la que hubiera sido su fecha habitual, pues los actos, podríamos decir, más protocolarios de esta feria, como son la lectura del pregón
o el homenaje a 3 escritores aragoneses y el correspondiente descubrimiento de sus monolitos, que van a seguir ampliando este Paseo de las Letras aragonesas, puesto en marcha el año pasado, coincidiendo con las bodas de plata de la FLA. Buenos días a todos, vecinos, compañeros de corporación, organizadores, Olga, Álvaro, Miguel, concejal de Comercio. Una 26ª edición que hoy inauguramos aquí, en este Paseo de las Letras, que el año pasado pusimos en conocimiento público con estos 5 homenajes que hicimos a 5 escritores de nuestra literatura aragonesa, y que este año se trata de una 26ª edición especial, mucho más complicada, y por ello quiero agradecer especialmente a Olga, Álvaro y a Miguel el gran trabajo que han desempeñado para que esta feria siguiera en pie y siguiera celebrándose, a pesar de todas las dificultades. Y como veréis que no podemos tener a nuestro pregón ni a ninguno de nuestros 3 homenajeados presentes, la Feria del Libro Aragonés de Monzón sigue vigente, sigue en marcha, sigue siendo la referencia y el buque insignia de nuestra feria, de nuestra institución ferial, y no por ello que nadie dude que no vamos a perder nuestras fechas, que esta es nuestra fecha de inauguración y hoy la inauguramos. Continuará nuestra feria el fin de semana que viene y continuará por muchos años más. Saber que estás conmigo sin dejar de estar en ti. Hay amor sin presencia, quererte como te quiere la vida, dejándote vivir. Así es y resiste Ángel Guinda, a golpe de versos, desde que a los 16 años la poesía lo poseyó mientras contemplaba una escultura de amantes emparaguados en Zaragoza, su ciudad natal. Empezó estudios de medicina, pero pronto vio que lo suyo era la enseñanza de la literatura, la publicación de artículos, la traducción de obras de diferentes idiomas, los ensayos y la poesía, en mayúsculas, es decir, la palabra. Porque su obra rehuye de géneros y lanza aforismos, prosas poéticas y poemas en prosa al viento. Premio de las Letras Aragonesas en 2010 por su trayectoria poética. Coautor de la letra del Himno de Aragón, junto a Ildefonso Manuel Gil, Rosendo Tello y Manuel Vilas. Siempre que ha podido, y han sido muchas veces, ha participado en la FLA, como autor que firma, como tertuliano, como protagonista de escena literaria, generoso siempre. Hoy no puede estar aquí, pero sabemos que sí que está. Desde Madrid nos manda un saludo a todos. Sus obras, una 30, recogen lo mejor de la poesía de este tiempo, evocadora de sueños, sentenciosa en máximas, firme en reivindicaciones y suave en sonidos. Durante el confinamiento, dice Ángel haber estado escribiendo el libro de la existencia de cualquier ser humano: vida, salud, felicidad, amor, enfermedad y vejez. Y de ahí sale su último libro, Los deslumbramientos con las recapitulaciones. De ahí he extraído el pequeño fragmento que les he leído al principio. Guinda es maestro en el verso libre, es categórico, reflexivo. Declamar uno de sus versos es lanzar al infinito un pensamiento atemporal. Amor y poesía, vida y muerte, todo eso es Ángel Guinda. Y les invito a ustedes ahora a escucharlo en este pregón que con mucho cariño ha preparado para nosotros. Gracias. Lamento de verdad que mi precaria salud no me permita estar entre vosotros. Que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, lo comprobé cuando hace 23 años, tras adquirir en el centro de Madrid un apartamento de 70 metros cuadrados, tuve que tomar la triste decisión de desprenderme, por mera exigencia de habitabilidad humana, de 2.800 libros que doné a la Universidad Carlos III de la capital. El libro es un generador y un regenerador de vida. Se escribe porque se vive y también porque se ha leído. Cada libro es una llave que nos abre la puerta de la imaginación. Un libro es el camino que nos lleva al asombro. Un libro es una casa que nos está esperando para acogernos, para que la habitemos, también para habitarnos. Todo libro es un viaje vertiginoso o inmóvil que nos transporta fuera de nosotros. Más profundo, más alto, más lejos, más allá. Los libros nos fundan, nos hacen más y mejores personas. Leer es no estar solo. Leer es más vivir. Leer es convivir. Leer es revivir. Yo distingo entre tiempo estéril y tiempo fértil. Por ejemplo,
El tiempo que dedicamos a desplazarnos en autobús, tranvía, tren, sin otro aliciente que esperar la llegada a nuestro destino, salvo la efímera maravilla de ver paisar el paisaje, suele ser un tiempo estéril. Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para mi salud, pero nunca he escuchado a nadie que le diga a un deportista: tienes que leer. Os recomiendo el diario ejercicio de la lectura. Es buenísimo para nuestra salud mental, para nuestra memoria, conocimiento, voluntad, y es enriquecedor para nuestro espíritu. Señor alcalde, otras autoridades, autores, editores, distribuidores, libreros, lectores, medios de comunicación. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Muchas gracias por vuestra participación solidaria en esta feria del libro de Monzón. Bueno, pues escuchado el pregón, como dice Ángel, que le excusásemos pues por esta situación en la que se encuentra también ahora él, y que bueno, tuvo a bien desde el primer momento enviarnos. Él dijo que quería estar aquí, como ha dicho Olga, y aquí ha estado presente con todos nosotros. Ha sido muy complicado para el comité de organización de la feria poder decidir solo 3 nombres. Por nosotros, como ya comentó Olga en la rueda de prensa, si nos dejasen hubiéramos llenado el paseo, pero eso de momento no es posible. Por lo tanto, tuvimos que decantarnos por 3 personas. 3 nombres, 3 referentes de la literatura aragonesa. La primera de ellas es Ana Alcolea. Ana Alcolea comienza su carrera literaria a la par que estaba dirigiendo, a la par que su tarea de profesora de secundaria, de profesora de instituto, y también dando charlas a lo largo de toda España. Ana Alcolea ha recibido numerosos premios, numerosos galardones. Entre ellos los más reconocidos son en 2016 el premio Cervantes de Chico y en 2019 el premio de las Letras Aragonesas. Es conocida por la literatura infantil, por obras como El sueño del ruiseñor y por obras como El diario de Carlota. Sobre todo se centra para trabajar sus libros, crea mundos imaginarios, mundos divertidos, a raíz o alrededor de hechos históricos, de eventos que ella pues considera importantes. Queridos amigos, queridas amigas, los extraños tiempos en los que nadamos hacen que hoy no pueda estar con vosotros. Estoy lejos, al otro lado de Europa, en tierras de fiordos y de montañas. No hay castillos medievales, ni los templarios llegaron, que yo sepa, hasta el territorio de los vikingos, donde me encuentro en estos momentos. En ese camino del norte, que es el origen etimológico de la palabra en lengua noruega, de Noruega, que es Norveg, tierra de sagas sobre caballeros, sobre soldados, sobre reyes que habrían dado una mano por pasar una parte de su infancia, como Jaime I el Conquistador, en el castillo de Monzón. El libro tiene tantos rostros como lectores en sus diferentes momentos vitales. Y es un libro de hierro, firme, creado por manos sabias y que tienen voluntad de perdurar en el tiempo, como perduran en el tiempo las historias, las narraciones, las obras de teatro, los poemas, los ensayos, los miles y miles de libros que son castillos que permanecen en el aire que respiramos, en las palabras que escuchamos, que leemos, que pronunciamos, que contamos. Muchas gracias a la Feria del Libro Aragonés de Monzón por permanecer en el tiempo, contra vientos y mareas, por apoyar a libreros, editoriales, distribuidores, impresores, escritores, ilustradores, lectores, a pesar de todas las tempestades. Luis Zueco, también escritor zaragozano, formado en tecnología y formado también en historia del arte.
también a la par que desarrolla también su carrera como fotógrafo y también ha realizado trabajos de marketing. Luis Zueco, todos le conocemos sobre todo por su pasión por los castillos, por su amor por los castillos y todo lo que les rodea. De hecho, en el año 2019 recibió el premio de excelencia turística por su gestión en el castillo de Grisel. Luis Zueco, sobre todo, le conocemos los lectores por su trilogía, ¿no? Por la trilogía del castillo, la ciudad o el monasterio. En ellos relata la vida, el auge de estos lugares aragoneses o en algunos de ellos la construcción, como pueden ser el castillo de Loarre, la villa de Albarracín o el monasterio de Veruela, perdón. Hola, un saludo para toda la feria de Monzón. También una disculpa por no poder estar presencialmente este año allí. Yo creo que además es la primera vez desde que saqué mi primera novela en 2011. Yo creo que es el primer año que no estoy en Monzón. Además ha habido años que incluso he estado todos los días, ¿no? De la feria en diferentes stands y siempre pues viviendo un poco lo bonito, ¿no? De esta feria, una feria con mucha historia, con mucho bagaje, con mucho trabajo, así que felicidades a toda la organización, ¿no? Por sacarla adelante un año más, este año tan difícil, ¿no? Tan complicado. Se agradece mucho, ¿no? Que en Monzón pues se haya seguido apostando por la feria y que nos dé las oportunidades a los escritores, a las editoriales, a los libreros y también por supuesto a los lectores de participar, ¿no? En la feria de Monzón. La verdad es que el paseo de las letras aragonesas me parece una idea fantástica, todas mis felicitaciones y todo mi apoyo. Estoy deseando ir para ver el monolito. Yo creo que es muy buena idea, ¿no? Es un apoyo, la verdad es que notable, y para la literatura en esta época tan complicada los libros son muy importantes, ¿no? Yo creo que son más importantes que nunca para la gente. Sirven en el fondo casi como salvavidas, ¿no? Nos ayudan a llevar mejor, ¿no? El confinamiento, ¿no? Nos permiten viajar, ¿no? Sin salir de casa. Es distraernos, ¿no? Tener un poco de cambiar nuestra vida, ¿no? Yo creo que estamos en una época en que la literatura, los libros, la cultura en general son muy importantes, ¿no? Y hay que seguir apoyándolas. Y bueno, pues un saludo muy fuerte, un abrazo para todos y nada, deseando poder estar muy pronto allí en Monzón con vosotros. Un saludo. Se acerca el momento de descubrir estos nuevos monolitos que van a seguir ampliando nuestro particular Paseo de la Fama, este Paseo de las Letras Aragonesas. Pero antes de ello cierra el turno de intervenciones el concejal de la Institución Ferial de Monzón, Miguel Hernández. Buenos días, gracias a todos, a los medios de comunicación, a los demás concejales, a todos, porque al fin y al cabo esta Feria del Libro Aragonés pues ha traído esas complicaciones que decíamos con esta pandemia, ¿no? Sentimos un gran orgullo y os lo voy a decir el porqué. Porque esta mañana un compañero de la organización me decía que en Zaragoza habían empezado la Feria del Libro y que habían vendido bastante el primer día. Para nosotros eso es, para otra gente puede ser que sea algo malo, ¿no? Para nosotros es algo muy bueno. Estamos orgullosos de eso, de que las editoriales, de que las empresas, de que los comercios empiecen a remar un poquito hacia arriba de la ola. Dar desde aquí el saludo a todas las editoriales, estar con ellos, este esfuerzo que ha hecho Monzón, este esfuerzo que ha hecho este alcalde, Isaac Claver, de retrasar la feria al 12 y 13 para dar esa oportunidad a empresas de Aragón, a empresas de Huesca, a empresas de Teruel, para que esa cultura la tengamos viva, presente y con nuestros escritores arriba, porque estamos hablando de que Ángel Guinda está en Madrid, Alcolea está en Noruega, Luis Zueco está trabajando. Eso quiere decir que el trabajo en esta comunidad se está haciendo bien. Monzón tenía que ser generoso, Monzón tenía que ser, como fue en su momento, pionero de esta Feria del Libro Aragonés. No le quepa la duda a nadie que seguiremos estando en esta fecha, 6, 7 y 8 de diciembre, o 7, 8 y 9, conforme me digan los codirectores, la verdad. Pero siempre vamos a estar ahí.
Simplemente ahora vamos a hacer un acto, no me quiero extender más, donde vamos a descubrir estos 3 monolitos, dar las gracias nuevamente a la empresa Ferrocle, a los hermanos, porque hacen muy buen trabajo y creo que esta calle se va a convertir en lo que es la calle de las letras aragonesas. Daros de nuevo las gracias con este viento, con este aire, a mis compañeros de la organización, a mi alcalde, que la verdad es que nos ha dado todo el apoyo, todo el esfuerzo, nos ha permitido hacer todo lo que nos ha venido a la cabeza, ¿no? Y bueno, pues estar agradecidos y esperaros el 12 y 13 de diciembre a que vengáis todos, a que compréis, porque hacer un regalo de un libro en Navidad no es solo cultura, es también un pequeño guiño a los sueños y a las ilusiones de mucha gente. Gracias a todos por estar aquí.